bien, acá, como ven, tienen el material. Vamos con bacilos gram negativos, parte 1, parte 2 y parte 3. Vamos a ir con la parte 1. Ya, muy bien. Observan la presentación, ¿verdad? A ver, ¿alguien nos puede decir? Muchachos. Sí, doctora. Ya, Sí, muchas doctora, se puede observar. gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces ya estamos con bacilos gram negativos. Habíamos dicho primeramente que los de mayor importancia clínica en gram positivo son los cocos. También hay bacilos gram positivos, pero los hemos abordado a los de mayor importancia, cocos gram positivos. Y los de mayor importancia clínica en los gram negativos son los bacilos. Hay también cocos gram negativos, pero son en menos proporción, podríamos decir, de importancia clínica, pero también lo vamos a ver. Ahora estamos viendo bacilos gram negativos. Como observan en la imagen, ustedes ya saben la morfología frente a la coloración de gram. Entonces, la principal diferencia entre los gram positivos y los gram negativos es la composición de la pared celular, ¿verdad? Entonces, estos se tiñen de color fucsia, ¿no? En la coloración de gram. Bueno, entonces, si hablamos de bacilos gram negativos, entre las generalidades, vamos a decir que estos también son denominados enterobacterias. Enterobacterias. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. ¿Recuerdan cuando hemos hecho la clasificación taxonómica? Acá, familia termina en EAE. Cuando una palabra relacionada con microorganismos termina en EAE hace referencia a que estamos hablando de una familia. Entonces, la familia dice Enterobacteriaceae, o sea, es toda una familia que tiene géneros, especies, subespecies, ¿verdad? Es un grupo enorme. Nos dice, la familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de bacterias gram negativas, importantes desde los puntos de vista médico y científico. Entonces, es un grupo grande, toda una familia. Que por eso se los denomina enterobacterias. Cuando hablamos de gram negativos, enterobacterias. ¿Ya? Entonces, como es una familia bastante amplia, hay una que es la de mayor frecuencia o prevalencia de esta familia que causa infecciones. ¿Cuál es? La Escherichia coli. Solamente estamos hablando de generalidad. Escherichia coli, Escherichia es género, coli es especie. Vean cómo está escrito, cursiva, mayúscula, minúscula. Siempre la escritura científica hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces es el microorganismo o germen infectante más prevalente de toda esta familia. Entonces, Escherichia coli es un bacilo gram negativo o es una enterobacteria, ¿verdad? Entonces, dice, bacilos o cocobacilos gram negativos pueden ser oxidasa negativo, no formadora de esporas, crecen tanto en presencia o en ausencia de oxígeno, por lo tanto se los considera a todos estos anaerobios facultativos. Pueden presentarse como bacilos, dice, como vemos en la imagen. También pueden presentarse como cocobacilos, ¿no? Los cocobacilos eran bacilos cortos, ¿no es cierto? O cocos alargados, cocobacilos. Los bacilos tienen mayor forma de bastón. En ambas formas, pero gram negativos, pueden presentarse toda esta familia al momento de trabajar en laboratorio. Ahora, nos vamos con la epidemiología de toda esta familia. Para empezar, todos estos gram negativos están distribuidos ampliamente en todas partes, en el suelo, en las plantas, en nuestro alrededor, en las superficies, están distribuidos, no es que no existen, los tenemos. También son colonizadores habituales del tracto intestinal, por ejemplo, colonizan nuestro tracto intestinal, ¿no? Tanto en los humanos como en los animales. Presentan o representan una causa importante de infecciones en otros sitios, como en el aparato genitourinario.
Entonces, como están en el tracto gastrointestinal, pueden migrar fácilmente al aparato genitourinario y pueden causar infección. Eso es lo que nos dice. En pacientes hospitalizados o inmunocomprometidos, dice, en pacientes que reciben tratamiento antibiótico, también puede existir colonización por bacilos gram negativos o enterobacterias ceae. O sea, que estos pacientes hospitalizados que están con las defensas bajas o que están con una terapia antimicrobiana muy prolongada, por ejemplo, las enterobacterias, los bacilos gram negativos intrahospitalarios pueden colonizar a estos pacientes, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, estas bacterias pueden producir diferentes tipos de infecciones, igual que los cocos. Hemos visto que había cocos que producen neumonía, como el Streptoneumoniae, había cocos que producen faringitis, como el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus beta hemolítico de tipo A, según la clasificación de Lancefiel. También hay del grupo B y C, ¿verdad? En los cocos, ¿no? Había cocos como saprofíticos que producen infección urinaria, por ejemplo, ¿no? Igual las enterobacterias pueden producir diferentes tipos de infecciones, pueden producir neumonía igual, como la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo. Si bien el Streptococcus pneumoniae es el primer agente causal de la neumonía, en segundo o en tercer lugar puede estar la Klebsiella pneumoniae y también produce neumonía, con menos frecuencia que Streptoneumoniae, pero también puede producir neumonía. Y la Klebsiella pneumoniae, por eso su nombre pneumoniae, es una enterobacteria, es un bacilo gram negativo. Entonces pueden producir también neumonía, pueden producir septicemia, ¿no? Infección a nivel de torrente sanguíneo, meningitis, infección a nivel de sistema nervioso central, incluso formar abscesos, como han visto, ¿no es cierto? Unos abscesos, hemos visto imágenes que producía, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que tenía la toxina y la necrosaba. Igual estos pueden producir abscesos, ¿no? Y pueden formar abscesos en la piel y causar infección también. Por eso los cocos y los bacilos, los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos son los de mayor importancia. Dice, ¿qué más? Las enterobacterias, entonces estas, los gram negativos, bacilos, representan el 80% de las gram negativas aisladas en un laboratorio clínico. O sea, de todas las gram negativas, el 80% son enterobacterias. El 20% son otros gram negativos, que lo vamos a ver también más adelante. Pero de todas las que se aíslan en un laboratorio clínico, el 80% de las enterobacterias representan prácticamente de las gram negativas, representan a enterobacterias, a la familia Enterobacteriaceae. Entonces, ¿qué más en la epidemiología? Es importante en estudio de brotes intrahospitalarios porque se ha demostrado la gran utilidad. ¿Para qué? En laboratorio microbiológico realizar la caracterización fenotípica, sus características fenotípicas, sus mecanismos de resistencia, etc. Estudio del perfil plasmidial con ayuda de métodos moleculares, análisis cromosómico, polimorfismos de longitud de estado de restricción y electroforesis enzimática multilocular y aplicación de técnicas moleculares para estudio de brotes intrahospitalarios. Por ejemplo, si una Klebsiella pneumoniae ha causado un brote intrahospitalario, fenotípicamente en laboratorio podemos llegar hasta sus mecanismos de resistencia, hasta sus características fenotípicas, pero ya características genotípicas con prácticamente apoyo de biología molecular. Por ejemplo, si esta Klebsiella pneumoniae causante de un brote tiene algún gen que codifique resistencia a algún antibiótico, por ejemplo. Ahí requerimos tecnología de biología molecular para poder realizar un estudio de brote hospitalario, ¿no? Las características fenotípicas no son suficientes a veces. ¿Qué más? Entonces, entre los bacilos gram negativos que están asociados, si hablamos de infecciones intrahospitalarias, son
Las bacterias enteropatógenas, todas estas son bacilos gram negativos. Shigella, género Salmonella, género Escherichia, o las E. coli diarrogénicas que producen diarrea o infecciones a nivel gastrointestinal. Campylobacter, Clostridium difficile, entre otras enterobacterias. Aquí estamos hablando de puro género. Proteus, género Proteus, tiene bastantes especies. Género Klebsiella tiene otras especies. Escherichia coli es una especie, Escherichia. Género Enterobacter tiene varias especies. No estamos hablando aquí ya de los gram negativos o enterobacterias o bacilos gram negativos asociadas con infecciones intrahospitalarias de mayor relevancia clínica. Géneros: Proteus, Klebsiella, coli, Shigella, Salmonella, todos son géneros. Pero también debemos hablar de aquellas que más adelante vamos a hablar, que estas gram negativas, de acuerdo a las reacciones, a las pruebas bioquímicas, también se clasifica en fermentadoras y no fermentadoras, fermentadoras de azúcares y no fermentadoras. Si hablamos aquí de los gram negativos no fermentadores, que son de importancia hospitalaria, clínica más que todo hospitalaria, hablamos de Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Esto está mal escrito, aeruginosa, ¿no? Acinetobacter, Stenotrophomonas, Maltophilia, Burkholderia cepacia. Estos son gram negativos que no fermentan azúcares, por eso se les denomina no fermentadores, y de mayor relevancia a nivel hospitalario. Ya. Tanto en infecciones de la comunidad no producen, más producen infecciones en pacientes hospitalizados. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y luego ahí tenemos entonces, ¿no? Por ejemplo, los bacilos gram negativos. Podemos dividirlos en aerobios, anaerobios facultativos, ¿no? Aerobios, anaerobios. Los anaerobios facultativos, los que fermentan azúcares como la lactosa, con pruebas de identificación, aquellos que son fermentadores de lactosa, oxidasa positivo, aeromonas, plesiomonas. Y aquellos que son fermentadores de lactosa, oxidasa negativo, género Escherichia o la especie coli, género Citrobacter, género Klebsiella, género Enterobacter, género. Si hablamos de los aerobios facultativos o anaerobios facultativos que no fermentan lactosa, como habíamos visto en la anterior lámina, que más tienen relevancia a nivel hospitalario. Esto según la reacción de la oxidasa positivo-negativo. Oxidasa positivo, hablamos de Pseudomonas, Achromobacter, Stenotrophomonas, Pasteurella. Y los que son oxidasa negativo, género Serratia, género Proteus, género Burkholderia, género Acinetobacter. Este esquema entonces nos sirve para clasificar a los bacilos gram negativos, primero considerándolos como aerobios facultativos, los que fermentan lactosa, que se los denomina fermentadores, y los que no fermentan, se los denomina bacilos gram negativos no fermentadores. A estos bacilos gram negativos fermentadores, no porque fermentan lactosa, acá no fermentan. Entre los que fermentan, si realizamos la prueba de oxidasa, los que son oxidasa positivo, estos, los que son oxidasa negativo, estos. Y los que no fermentan, que hemos visto que son los de importancia hospitalaria, realizamos la prueba de oxidasa positivo, hablamos de Pseudomonas, de Stenotrophomonas, y si hablamos de oxidasa negativo, Serratias, Burkholderia, Acinetobacter. Es una manera de identificar en laboratorio según su fermentación de azúcar. ¿Fermenta? No fermenta. Ahora, ¿qué prueba prosigue para identificarla? La oxidasa. Marcador. Ya. Luego, continuamos con las tribus y géneros de la familia Enterobacteriaceae asociadas a enfermedades en los seres humanos. Como ven acá, género Escherichia, la más conocida, Escherichia coli, ¿bien? Género Shigella, pertenecen a una tribu Enterobacteriaceae. Otros géneros que causan enfermedades en los seres humanos: Edwardsella, Salmonella, ya hemos mencionado, Citrobacter, Klebsiella, género, todos estos son géneros. Enterobacter, Afnia, Serratia,
Proteus, Morganella, género Providencia, género Yersinia, Erwinia, género Sedecae, género Tatumela, género Ranella, son todos gram negativos. Varios grupos entéricos y a los que todavía no se les ha asignado un género incluso en estudios, pero estos son los más frecuentes, no causan infecciones. Y en su estructura bacteriana, ahí vemos nuevamente, recordando un poco, ¿no?, la estructura. Ven acá la gram positiva y acá está la gram negativa, ¿no? Su citoplasma, ¿no?, la membrana plasmática y la pared celular, donde prácticamente la gram negativa tiene una membrana externa y tiene una pared celular, ¿no? En cambio, es más delgada, ¿no? En cambio, la gram positiva, por eso es que no retiene el primer colorante, ¿verdad? En cambio, la gram positiva, su pared celular es más gruesa, ¿no? Entonces, por eso retiene el primer colorante, que es el azul, y se tiñe de color azul. En cambio, están, ya, eso es considerando la estructura de la pared, que ya habíamos visto, ¿no? Acá la membrana plasmática, sus inclusiones, más que tienen bilis, flagelos, ¿no? Ambos pueden tener flagelos, tanto la gram negativa y la gram positiva. También cápsula también pueden tener, que acá no está en esta imagen, pero pueden tener, o sea, tanto las gram positivas como las gram negativas. Ahora, en su estructura, ¿cuáles son sus factores de virulencia en estos gram negativos? En la estructura tiene una pared celular formada por lipopolisacáridos, lípido A, tiene endotoxinas, tiene antígeno osomático, antígeno flagelar H, tiene cápsula, antígeno K, bilis, fimbrias y biofilm light también, ¿no? Que prácticamente cada uno de estos factores de virulencia son parte de su estructura bacteriana, son encargados de. Pero, por ejemplo, la cápsula antígeno K evita la fagocitosis, la respuesta del sistema inmune. Los pilis fimbrias mejoran la adherencia. Los biofilms van a evadir la fagocitosis. Entonces, ¿no? Y las endotoxinas van a favorecer un shock, por la liberación de citotoxinas, un shock séptico, y puede invadir con mayor facilidad hasta llegar a producir la muerte en el paciente infectado. Eso en cuanto a su estructura. Tiene la pared celular ahí, ¿no? Pared celular, ¿no? Ahí están las endotoxinas, lípido A, antígeno somático, antígeno flagelar, cápsula, piel, fimbria, biofilm. Entre otros factores de virulencia importantes están las endotoxinas, que están en la pared celular, ¿no?, como aquí hemos mencionado, exotoxinas, ¿no?, y neurotoxinas, prácticamente que tienen relación con la infección del sistema nervioso central, hemolicinas, que van a destruir los glóbulos rojos, ¿no? Y también plásmidos, ¿no?, que son factores de colonización, hemolicinas resistentes a antibióticos, y las toxinas, que van a facilitar la adherencia a las células epiteliales y la resistencia a los antibióticos, la resistencia bacteriana. Estos, de forma general, son los factores de virulencia de los bacilos gram negativos o enterobacterias sea de las familias más importantes. Obviamente cada familia, cada género puede diferenciarse entre algunos, esto es de manera general. Si hablamos de las toxinas que tienen estas bacterias, ¿no?, las endotoxinas, que son producidas por las gram negativas, son lipopolisacáridos, que son componentes de la membrana externa de las gram negativas y el antígeno somático. Son estables al calor, por lo tanto, estas endotoxinas que tienen las gram negativas son las responsables de los signos y síntomas en el paciente, como por ejemplo la fiebre. Entonces, el paciente presenta fiebre, se debe a que la bacteria, como factor de virulencia, posee una endotoxina, ¿no?
en la membrana externa. Las exotoxinas son las toxinas biológicas más potentes, son producidas también por gram positivos, no hemos visto también los gram positivos, de naturaleza proteica, y los signos y síntomas de muchas enfermedades, como por ejemplo el tétano, difteria, botulismo, son debido a la presencia de exotoxinas que son elaboradas por estas bacterias como factores de virulencia. ¿Cómo ocurre entonces la patogénesis una vez que sabemos que contienen todos estos mecanismos? Estos factores de virulencia, ¿cómo ocurre la patogénesis? No, también estas son formadoras de biofilms. Como ven acá en la imagen 3D, estos son los biofilms, como redes, ¿no? Como unas telarañas que se ve así, la formación de biofilms. Estos son capaces de producir estas bacterias. Entonces, biofilms es un polímero extracelular que protege a la... ¿Cuál es su finalidad? Proteger a las bacterias. Las mismas bacterias producen esto para protegerse ellas. ¿Contra qué? Contra factores externos que le estén amenazando su multiplicación o su vida, como por ejemplo el uso de antibióticos, puede ser otros factores, cambios de temperaturas, muchos factores que pueden amenazar y entonces ellos como respuesta a una defensa se van produciendo estos biofilms. Entonces, ¿qué son estos biofilms? Polímeros extracelulares que protegen a las colonias bacterianas de la acción de los antibióticos, del aclaramiento del sistema inmunológico y erradicación bacteriana. Y a la vez hace que estos, y si entre ellos están produciendo biofilms, vean como respuesta de protección frente a que tal vez este paciente está siendo tratado por antibiótico, entonces ellos van a producir su biofilm. Lo malo es que estos biofilms, ¿no?, se van a adherir no solamente al huésped, sino también a los dispositivos que usa el huésped. Sobre todo la producción de estos biofilms se da en los pacientes hospitalizados que están con mucha terapia antimicrobiana y como respuesta a eso, estas bacterias forman estas redes. Y lo malo es que no solamente se están protegiendo entre ellas, sino que estas redes, este biofilm se va a adherir a los dispositivos de los pacientes. Por ejemplo, pueden estar con sonda urinaria, con catéter central, pueden estar con catéter periférico para ingresar a torrente sanguíneo. Entonces, se va adhiriendo a esos dispositivos, pueden estar con ventilador mecánico el paciente, se va a adherir a esos dispositivos, ¿no? Y va a ser más complicado erradicarlos. Por eso es importante estas enterobacterias que producen infecciones en los hospitales, porque generalmente son productoras de biofilms, ¿no? Entonces es complicado erradicarlos. Entonces, si ya forman estos biofilms, eso implica que el 60% de las infecciones causadas por estas enterobacterias sean persistentes. No es complicado erradicar, como les digo, sean persistentes y además se vuelvan crónicas, infecciones crónicas. Bien, bueno, ahí habíamos visto igual otra vez, ¿no? Acá, por ejemplo, muestra la cápsula con el antígeno K, muestran los flagelos, acá están las endotoxinas, enterotoxinas, las toxinas que están, la hemolicina unida a la membrana, fimbrias, este es el tejido del huésped, vean acá, todo esto es el tejido del huésped, y por las fimbrias se van a adherir, ¿verdad?, al tejido del huésped, y estos factores de virulencia, obviamente, entre otros el sideróforo, complejo sideróforo, la lipopolisacáridos, donde tiene endotoxinas, el antígeno, ¿no? Es una representación esquemática, dice, de la interacción entre una célula, por ejemplo, esta es un bacilograma negativo, una célula de Escherichia coli con el tejido del huésped, y acá está el tejido del huésped, ¿no? Eso es lo que nos muestra en esta representación esquemática. Las estructuras bacterianas que se consideran importantes en la patogenicidad de la bacteria se encuentran resaltadas, ¿no? Estas, todas estas.
¿no? Dice, por ejemplo, en la membrana plasmática, los lipopolisacáridos, la membrana externa, etcétera. Ya entonces una representación esquemática de dónde están los factores de virulencia y que se están prácticamente adheriendo a las células del tejido. Entonces, si hemos hablado de todas esas enterobacterias, entre los diversos agentes que causan infecciones, podemos decir también a nivel gastrointestinal, por ejemplo, si dijimos que estas enterobacterias también tenemos una gran cantidad y variedad de bacilos gram negativos o enterobacterias a nivel intestinal, gastrointestinal. Miren, acá ven, bacilos, cocos. También hay a nivel gastrointestinal cocos, pero con mayor frecuencia bacilos. Entonces, entre los diversos agentes que pueden causar infecciones gastrointestinales agudas en pacientes, se pueden encontrar los géneros Salmonella, género Shigella, son enterobacterias. Escherichia coli, que también causa infección urinaria, es enterobacteria. Clostridium difficile, Campylobacter, Yersinia enterocolítica, Vibrio y Vibrio para hemolíticos. Todos estos patógenos los tenemos ahí a nivel gastrointestinal. Pero, ¿cuáles de ellos causan enfermedad? Si hablamos de E. coli, aquí, la E. coli diarrogénica. E. coli, hay varios tipos de E. coli diarrogénica. E. coli enterotoxigénica, con su abreviatura ECE. E. coli enteropatógena, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroinvasiva y E. coli enteroadherente. Esas son sus abreviaciones. Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia? Estamos hablando de las E. coli diarrogénicas. Ya. Factores de virulencia. De la enterotoxigénica, por ejemplo, factores de colonización, que son el CFA1, 2 y 4. Base genética a través del plásmido que causa diarrea del viajero. La E. coli enteropatogénica. Como factores de virulencia tiene fimbria, tiene una unión y lesión a las vellosidades del intestino a través de plásmido o cromosomal que causa diarrea infantil. La diarrea en niños está ocasionada por un tipo de coli, género, especie, enteropatógena, E. coli enteropatógena, ¿no? Que causa diarrea infantil, patología de enfermedad. E. coli enterohemorrágica, entre sus factores de virulencia tiene fimbrias que se van a permitir adherir con mayor facilidad a las vellosidades del intestino, además una unión y lesión en las vellosidades gracias al gen EAC, citotoxinas, SLT1, SLT2, a través del plásmido, puede ser cromosomal, que ocasiona colitis hemorrágica, o la O157, ¿no? La otra es coli, enteroinvasiva, entre sus factores de virulencia, tienen alta capacidad de colonizar, de invadir y de multiplicarse, y además destruir enterocitos, tienen enterotoxina y citotoxina a través del plásmido cromosomal que causa diarrea inflamatoria o diarrea invasiva similar a lo que causa la Shigella, pero acá estamos hablando de las E. coli diarrogénicas. Y la E. coli enteroadherente, que tiene una fimbria de adherencia entre su principal factor de virulencia, no se sabe cuál es la base genética, y la patología diarrea acuosa del viajero, sobre todo en México y África. Entonces, si un paciente prácticamente tiene una enfermedad gastrointestinal y en laboratorio se detecta E. coli en su muestra de heces, es importante llegar a identificar qué tipo de coli, ¿no? Ya sea la enterotoxigénica, diarrea del viajero, generalmente en niños, ¿no? La produce diarrea infantil, si hablamos de
Agente causal E. coli, la enteropatógena, colitis hemorrágica o la producida por la 257, la enterohemorrágica, por eso su nombre, enterohemorrágica, porque produce hemorragia. Colitis, inflamación a nivel del colon, es lo que produce el paciente, y hemorrágica, ¿no? Enteroinvasiva, que va a producir diarrea. Doctora, su micrófono creo que está apagado. Hola. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿No me escuchan? Ya. Entonces, las fuentes de infección, ¿cuáles son? También aves, ¿no? Entonces, estamos hablando de todas las aves, carne de cerdo. Por la importancia de consumir alimentos totalmente cocidos, porque de lo contrario el riesgo de que estén contaminados por estos microorganismos y nos causen enfermedad a nivel gastrointestinal es elevado, ¿no? Luego, también la contaminación de los alimentos puede ocurrir a través de quienes lo manejan, no solamente que el alimento esté contaminado, sino quienes manipulan, ya sea durante el procesamiento, por contacto con los productos animales, también puede ser con los excrementos de las aves y de sus animales o durante su preparación. En toda esta cadena puede existir contaminación. Doctora, una consulta. ¿Está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo. Ya, un ratito. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, entonces retomamos. Pero también hay que mencionar que existen portadores crónicos de salmonela, que es un bacilo gram negativo enterobacteria, que prácticamente constituyen un riesgo especial en la transmisión de la infección. Entonces hay personas que pueden trabajar con estas aves, pueden trabajar con animales, y como estos están contaminados con esta bacteria, con el género salmonella, pueden ser personas que portan el microorganismo pero que no están enfermos. A eso se denomina portadores crónicos, y estos constituyen un riesgo en la transmisión de la infección. Por eso es importante el lavado de los alimentos, el lavado de manos y todo eso, ¿no? Entonces, y además el consumo de alimentos cocidos, sobre todo los huevos y todo lo que proviene de las aves, carnes y cerdos. Ya, entonces, como la contaminación es a través de
de consumir otros alimentos, obviamente nos va a producir infección a nivel gastrointestinal. Estamos hablando de microorganismos, enterobacterias causantes de infección gastrointestinal. Ya habíamos visto las E. coli. E. coli diarreogénicas. Una característica va a ser que acá el paciente o la persona, como ven en la patología, tiene diarrea, pues no puede haber una muestra de heces fecales que sea pastosa, semipastosa. Todos tienen diarrea. Ven acá, diarrea del viajero, diarrea infantil en los niños menores de 5 años. Colitis hemorrágica, acá va a ser diarrea con sangre, diarrea inflamatoria, ¿no? Diarrea acuosa. Entonces, las diarreas generalmente, si no son causadas por parásitos, que ustedes también están llevando parasitología ya, generalmente son causadas por bacterias. ¿Qué bacterias? E. coli, las E. coli, E. coli diarreogénicas. Otra de importancia clínica, salmonelosis, que ya saben dónde está y cómo evitarla, ¿no? ¿Qué más de la salmonela? Dice, en países en vías de desarrollo, las especies, la salmonela tifoidea y no tifoidea, ¿ya? O la salmonela tifi es la especie de la que produce la fiebre, la salmonelosis, la fiebre tifoidea. En países en vías de desarrollo, las especies no tifoideas de salmonela, como les digo, hay salmonela tifi y la no tifi. Las no tifoideas de salmonela son patógenos nosocomiales, pues están en los hospitales y cada vez tienen mayor importancia clínica. La mayoría de estas especies de salmonela, como ven acá, enterobacterias bacillus gram negativos, además son resistentes a múltiples antibióticos y su diseminación de estas cepas resistentes puede ocurrir de persona a persona, como a través de las manos en la imagen. Como son microscópicos, obviamente no los vamos a ver, ¿verdad? Entonces acá la transmisión es de persona a persona. Otra infección que causa a nivel gastrointestinal, bacilo gram negativo enterobacteria, es la Shigella. ¿Qué causa esta Shigella? La shigelosis, que es una de las causas más comunes de gastroenteritis. Igual, la transmisión se debe al lavado inapropiado de manos y a las debilidades sanitarias o inadecuadas, ¿no? Y se produce a través de alimentos como sopas, ensaladas, alimentos contaminados, obviamente no cocidos también, ¿no? Y la transmisión a través de las manos. No por eso es tan importante. Hay un estudio que se ha realizado en la Facultad de Bioquímica hace unos años. Si van y buscan, luego en una segunda fase vamos a hacer ese trabajo práctico. Hay una tesis donde prácticamente han estudiado en el laboratorio LAN de alimentos de la facultad, han hecho un muestreo de las tortas que se venden en la cancha, en la 25 de mayo, ¿verdad? Todo el sector de tortas, y han mostrado un N de su muestreo, y donde han identificado ahí en las tortas que estaban contaminadas con salmonela. Entonces, lo vamos a revisar esa tesis, ¿no? Hace muchos años que se ha hecho. Entonces es importante quienes manipulan el alimento, qué clase de alimento, mantener las condiciones de limpieza, ¿no? En estos alimentos que se expenden en las calles. Otro que tenemos, otro enteropatógeno, también vean cómo acá está en la imagen, es el Clostridium difficile, que este generalmente no va a ser adquirido como la salmonelosis, la shigellosis o la coli, la Escherichia coli, las diferentes Escherichia coli las E. coli diarreogénicas. Estas se adquieren más fuera del hospital por el consumo contaminado de alimentos. En cambio, el Clostridium difficile, vean cómo está escrito. Clostridium, género, difficile, especie, ¿verdad? Clostridium, cursiva, no lo digo yo, todos los libros que hemos visto lo escriben así. O sea, que en los exámenes tienen que escribir correctamente el nombre de la bacteria.
El nombre, ese es el nombre científico. Nombre, apellido. No hay ningún apellido que empiece con mayúscula. Todo es minúscula, cursiva. El nombre sí con mayúscula. El apellido con minúscula. Clostridium difficile. Es la manera correcta de escribir. Ya, el Clostridium difficile puede ser adquirido con facilidad durante la hospitalización, en especial luego de recibir un tratamiento antibiótico. Este patógeno, esta bacteria, se disemina fácilmente en los pacientes infectados en el ambiente, en el medio de la atención de salud, en los hospitales. La tasa de aislamiento es alta, por ejemplo, se encuentra en los inodoros, en los orinales, en los pisos, en las manos del personal sanitario. Entonces, este Clostridium, gracias a esta infección por este Clostridium, es lo que hoy está haciendo tendencia el trasplante de materia fecal. Recuerdan que hemos visto en un tema anterior la microbiota, y entre ellas lo consideraban a la microbiota intestinal como un órgano, y además en varios países ya estaban haciendo trasplante de materia fecal, cambiando toda la microbiota intestinal de un paciente por otro paciente sano. ¿Por qué? Porque generalmente es gracias a este Clostridium difficile. Porque este Clostridium difficile ataca a los pacientes hospitalizados, y como ya tiene resistencia a muchos antibióticos y los pacientes en los hospitales reciben tanta terapia antibiótica que prácticamente no existe otra alternativa, que a veces el paciente se muere o hacerle un trasplante de materia fecal. Por eso es que se está innovando en estos procedimientos ya para salvar la vida de estos pacientes hospitalizados. Un paciente ambulatorio no va a estar infectado por Clostridium difficile porque una condición es que hayas recibido terapia antimicrobiana prolongada, porque al recibir la terapia antibiótica no solamente va a matar a tus bacterias malas, ¿no ves? Va a matar a las bacterias buenas también. Entonces va a haber un desequilibrio en la microbiota a nivel intestinal, y como estos pacientes tienen terapias prolongadas con antibióticos en los hospitales, son los más propensos a que Clostridium difficile les ataque, ¿ya? Y les causa infección y ya no hay opciones de tratamiento, por lo tanto o se mueren o requieren otros tipos de terapias. Ya, generalmente les dan antibióticos fuertes y cuando no responden, prácticamente hay que ver otros procedimientos como el trasplante de materia fecal. Esto no da a pacientes ambulatorios, no es como la salmonelosis, no es como la shigellosis, no es como la E. coli. Esto da a pacientes hospitalizados por el uso prolongado de antimicrobianos, que ocasiona desequilibrio en la microbiota. ¿Ya? Es en otro de los patógenos. Hablamos de Campylobacter. Vean acá estas alas de gaviota. No se van a olvidar. Campylobacter se lo conoce también como aquel patógeno que tiene morfología, como ven acá en la imagen, de alas de gaviota. Miren, como unas alitas. En los últimos 10 años, Campylobacter ha surgido como causa de gastroenteritis bacteriana en países en desarrollo, limitada a niños pequeños. La transmisión es a través igual de los alimentos, leche contaminada o agua contaminada. Puede ocurrir brotes en salas de neonatos, ¿no? Siendo, por ejemplo, la bañera, la incubadora, que no desinfectan las causas donde se acumula esta bacteria y puede producir brotes e infectar a los niños. Ya, es Campylobacter. Aquí hemos hablado de Clostridium y Campylobacter. Entonces, la mayoría de los patógenos bacterianos es transmitida por contacto directo o orofecal, boca, ¿no? La medida más importante para prevenir la transmisión es la práctica efectiva de lavado. No hay mejor medida que el lavado de manos. La más económica, la más práctica y la que previene no solamente de infecciones intestinales, sino de muchas infecciones. Lavado de manos. Además del abastecimiento seguro de agua, disposición sanitaria de los materiales desde la contaminación fecal, cocción de todos los alimentos. Esto es importante, no solo para microorganismos que podemos ingerir a través de los alimentos, sino también hay parásitos, ¿verdad? Pues en parasitología igual han llevado, hay algunos parásitos que están en los alimentos, y la no cocción puede hacer que prácticamente la persona ingiera y puede producir algunas otras patologías diferentes a las que estamos hablando.
Segregación de las personas enfermas, aislamiento. Si una persona está infectada por estas bacterias, hospitalizada, hay que aislarla, no puede estar frente a las demás personas o pacientes porque puede llegar a producir brotes intrahospitalarios. El personal de servicio de alimentos debe tener sumo cuidado respecto a su higiene personal. El personal sanitario, como habíamos dicho, debe ser pulcro, limpio, igual el personal de alimentos, porque gracias a las malas prácticas en alimentos están estas bacterias y pueden contaminar, contagiar y producir enfermedad. Hábitos de salud y de trabajo, higiene personal, ¿no? Todo personal de salud y de manejo de alimentos, dice, con una enfermedad diarreica aguda debe dejar de trabajar hasta que el episodio se haya resuelto. Esto generalmente controlan, pero no en todos los lugares. Por ejemplo, si en un hospital, en un comedor hospitalario, hay personal de cocina, ¿verdad? Y tiene episodios de diarreicos, deben, eh, deben aislarlo o deben de dar otra función al trabajador hasta que su episodio haya concluido, se haya resuelto, porque es un potencial, eh, un personal potencial, un foco de infección para contaminar los alimentos, ¿no? Porque ese personaje o esa persona, como tiene una enfermedad diarreica, que muy probablemente causada por bacterias o ya sea por parásitos, tendría que lavarse las manos y tener una higiene muy estricta para no contaminar los alimentos, pero como sabemos que eso no, tal vez puede existir el riesgo, entonces va a contaminar los alimentos y las personas van a consumir, puede desenlazar varios casos de infecciones, ya sea por la contaminación de esta persona o trabajador que no ha resuelto su episodio diarreico más delicado en un hospital. ¿No? Ya. No se deben usar antibióticos de rutina para prevenir la transmisión. No. Generalmente las diarreas se autolimitan, ¿no? Cuando se usan antibióticos para el tratamiento de pacientes, se le debe administrar la dosis correcta durante el tiempo apropiado. Se debe caracterizar adecuadamente todas las bacterias entéricas aisladas de las infecciones nosocomiales, sobre todo. El microbiólogo clínico, dice, debe ser responsable de la identificación de todos los aislados de infecciones nosocomiales, lo que nos corresponde en laboratorio, ¿ve? Y trabajar efectivamente con los demás miembros del comité de infecciones para identificar y controlar si es que existieran brotes por estos microorganismos en las diferentes salas y en diferentes unidades de un hospital. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Muchachos, muchachas. Muchachos, ay, ¿alguna pregunta? Chicos, chicos. ¿No hay dudas? Ya, Brandon, gracias, Brandon. Creo que Brandon nomás está en la clase. ¿Qué está pasando, muchachos? A ver, ya, vamos a continuar. E. coli, Proteus, género. E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Ya les habíamos mencionado anteriormente. Que estos son patógenos del tracto urinario, también pueden causar herida quirúrgica, infección en la herida quirúrgica, pueden causar neumonía también. ¿Qué significa infección en la herida quirúrgica? Que pues una persona en un hospital, digo, le realicen un procedimiento quirúrgico y prácticamente se infecta la herida, ¿no? Se denomina herida de sitio quirúrgico, infección de sitio quirúrgico. Ya. Entonces,
eh, aspectos que ya hemos mencionado, pero que los recalcamos. La colonización por enterobacterias del tracto gastrointestinal y o de la orofaringe de pacientes hospitalizados aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales. Los mecanismos de transmisión de estas enterobacterias, como menaquebacilos gram negativos en medio hospitalario, incluyen la diseminación de persona a persona a través de las manos de los trabajadores de salud y en menor grado la contaminación del medio y especialmente la subcontaminación de las superficies húmedas. El surgimiento de enterobacterias multiresistentes que contiene a las cefalosporinasas y beta-lactamasas de amplio espectro está convirtiéndose en un problema mundial, ¿no? Las enterobacterias resistentes a antibióticos. El simple lavado de manos con agua y jabón remueve casi a todos los bacilos gram negativos transitorios que tenemos en la mano en 10 segundos. En 10 segundos que se lleva a cabo un lavado de manos, podemos prácticamente remover y eliminar a todos los gram negativos que estuvieran de manera transitoria en nuestras manos. Porque recuerden que los gram negativos pueden ser parte de la microbiota transitoria, no residente. ¿Qué presentan estas enterobacterias? Hemos dicho infecciones urinarias como la Escherichia coli, infecciones respiratorias como las Klebsiella, pseudomonas, meningitis neonatal también, como Haemophilus, Klebsiella también, infecciones quirúrgicas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, pseudomonas, pueden llegar a torrente sanguíneo, producir bacteremias, todas ellas, incluyendo los cocos. Todos los microorganismos, ya sean cocos, bacilos, pueden llegar a producir infección de torrente sanguíneo y bacterias y otro tipo de infecciones. Entonces, el mecanismo de resistencia en gram negativa, en cuanto a su resistencia bacteriana, la alteración del sitio blanco. ¿Qué antibióticos? Vamos a ver otro apartado de antibióticos, pero aquí ya lo menciono. Ya lo mencionamos, los aminoglucósidos como gentamicina, micacina, beta-lactámicos, desde las cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, las quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina. También la prevención del acceso de la droga al sitio de acción, la disminución de la permeabilidad, beta-lactámicos, carbapenem, fluimpenem, meropenem, adquisición del mecanismo del flujo, las quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, inactivación de droga, beta-lactamasas a nivel cromosomal, plasmidial, enzimas inactivantes de aminoglucósidos y por vía metabólica alterna entre los mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son la prevención de la transmisión? Ya habíamos mencionado el lavado de manos, identificación y eliminación de fuentes ambientales donde esté, hay que identificar, eliminar las cepas multiresistentes. En cepas multiresistentes que son, pueden ser todas las anteriores, hay que realizar además aislamiento de los pacientes. Como les dije, si un paciente está colonizado por una bacteria o infectado, hay que aislarlo de los demás pacientes. Además, aplicar las precauciones de contacto. ¿Qué quiere decir? Que el personal de salud, cuando ingrese a realizar un procedimiento en ese paciente, tiene que usar batas, guantes, un equipo exclusivo de uso clínico, ¿no? Esas son precauciones de contacto, porque debemos considerar que todo el paciente y su entorno debe estar contaminado con este microorganismo y no lo vemos, ¿verdad? Esto en cuanto a gram negativos fermentadores. Ya, todos los que hemos mencionado son fermentadores, que fermentan azúcares, ¿no? Ahora vemos no fermentadores, que los habíamos mencionado, que son sobre todo los que causan infecciones intrahospitalarias. ¿Cuáles son? Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomona, Burkholderia, ¿no? Ya. Igual son bacilos gram negativos, no fermentadores de azúcares, y tenemos ahí. Entre los gram negativos no fermentadores, las características microbiológicas son gram negativos en la morfología.
no fermentan azúcares como la glucosa. Dice, no fastidiosos. Se los puede identificar en laboratorio en características epidemiológicas. Igual que los fermentadores, estos no fermentadores están distribuidos en el medio ambiente. Pueden estar en el suelo, en el ambiente hospitalario, fuera del ambiente, puede estar en el ecosistema, en el agua, en los alimentos, igual. Su distribución es amplia en el ambiente. Pero estos no fermentadores son considerados patógenos oportunistas. ¿Cuál era la denominación o el concepto de patógeno oportunista? Ya hemos llevado esa patógeno oportunista. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué es un patógeno oportunista? Estos no fermentadores, por ejemplo, acá entra la salmonela, entra Acinetobacter, entra Burkholderia, en otro fumona, estamos hablando de género. ¿Qué será? Son patógenos oportunistas, dice. ¿Cuál es la definición de patógeno oportunista? Levanten la mano. Sí, ¿están en la clase o se han ido? Doctora, Diego, André, a ver, levantando la mano, Diego. ¿Qué es patógeno oportunista, Diego? Bueno, doctora, un patógeno oportunista es un microorganismo que normalmente no causa enfermedad de un huésped sano, pero que puede provocar una infección cuando las defensas del huésped bajan, es decir, una persona inmunocomprometida o inmunodeprimida. Excelente. Por eso su nombre es oportunista. Aprovecha la oportunidad de que la persona esté inmunocompetente. Que en una persona sana no causa infección, pero en una persona inmunocompetente sí. Por lo tanto, es un patógeno, causa enfermedad, pero cuando ve una oportunidad de hacerlo. Por eso es patógeno oportunista. Muy bien, Diego. Ya. Entonces, son patógenos oportunistas, o sea, solamente van a causar infección en aquellos pacientes inmunocompetentes. ¿Cuáles son ellos? Gram negativos no fermentadores en el ambiente hospitalario. Bacilos, ¿no? Generalmente a estos microorganismos que infectan, se les da a los pacientes que van a ingresar a un entorno hospitalario, como ven acá, miren en la imagen, aquí un paciente que está conectado a un ventilador mecánico, ¿verdad? Y está con varios procedimientos invasivos, acá una respiración, catéter, etcétera. Entonces, como los hospitales están colonizados de estos patógenos oportunistas, que al médico no le va a infectar, ¿verdad? Porque el médico está sano, pero al paciente inmunocompetente sí le puede infectar. Entonces, ¿qué una medida profiláctica para evitar que se infecten estos pacientes cuando ingresen a estas salas? Se les da una terapia antimicrobiana previa con quinolonas, cefalosporinas, carbapenémicos, aminoglucósidos. Es profilaxis antibiótica antes de ingresar a estas salas, porque todas estas salas están contaminadas de estos patógenos oportunistas. No los vemos, ¿verdad? Pero están contaminados. Ya. Entonces, cuando a este paciente le van a instalar el catéter venoso central acá, a nivel de vía central, eh, obviamente la terapia inmunosupresora en estos pacientes va a hacer que tengan más, las defensas aún más bajas, ¿no? En su hemograma vamos a ver tal vez neutropenia, su estadía en la unidad de cuidados intensivos, este paciente está con tubo endotraqueal tal vez, con ventilación mecánica, y más aún es la situación más agravante y estos patógenos pueden llevar a la muerte del paciente, cuando además este puede tener una enfermedad de base, como puede
diabetes, pacientes con cáncer, etcétera. Más estos procedimientos invasivos, los patógenos oportunistas drásticamente pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Entonces, su distribución como patógeno oportunista es ubicua, está en todo el entorno hospitalario. Además, estos microorganismos requieren requerimientos nutricionales, ¿no? Van a estar más que todo en estos dispositivos médicos húmedos a una temperatura de 25 grados, 20 grados, se van a multiplicar muy bien. Tienen alta capacidad de adaptarse a diferentes ambientes además, y ya tienen relativa resistencia a antimicrobianos porque estos no fermentadores, una característica es que tienen resistencia de base o resistencia natural a algunas familias de antibióticos. Entonces, si van a adquirir más resistencia por la presión selectiva de antibióticos en estas unidades de cuidado intensivo, la situación para el paciente va a agravar más y las opciones de tratamiento van a ser menos, ¿no? Ya. Si hablamos de uno de los patógenos no fermentadores oportunistas, estamos hablando de Acinetobacter género y sus especies, género Acinetobacter, ¿no? Que este género Acinetobacter se asocia a una larga historia taxonómica. Hasta hoy en día siguen actualizando toda su historia taxonómica. Los estudios de hibridación del DNA permitieron identificar como mínimo 19 especies genómicas o genoespecies diferentes de Acinetobacter, y 7 de las cepas numeradas recibieron un nombre de especie. Estos son denominados como cocobacilos gram negativos o de forma cocoide. No son bacilos en sí, sino como cocobacilos, pero sí adquieren la coloración gram negativo en la tinción. En cuanto a su nomenclatura y cronología, vean acá desde el 86 anteriormente hasta la época actual, cómo ha ido evolucionando su nomenclatura cronológica. Anteriormente Acinetobacter calcoacéticos, luego como Achromobacter, luego como Acinetobacter lofi, Moraxelas, les han denominado de todo. Hoy en día tenemos como Acinetobacter o especies de Acinetobacter donde hay mayor a 14 especies genómicas identificadas. Y vemos aquí en el agar, que puede ser un agar nutritivo, Müller, colonias de color fucsia, pero eso no quiere decir que no se refiere a la coloración gram. La coloración gram se observa en la tinción, ¿verdad? Pero crecen así de color rosa también las colonias en los agares nutritivos, McConkey o Müller. Entonces, como son cocoides, son como cocobacilos, no son bacilos, y algunos son como cocos, ¿no? Entonces, muchos autores los han caracterizado como neiserias, porque las neiserias son cocoides, y les han puesto en una tabla comparativa, como observan acá, Acinetobacter, Neisseria, Moraxella, Quinquela, que son similares, ¿no? Pero acá, Acinetobacter son como diplococos o diplobacilos medianos en la morfología. La Neisseria no, las Neisserias son diplococos. Luego vamos a hablar de las Neisserias, un capítulo más adelante, que sobre todo hay dos especies de Neisseria causantes de infecciones de importancia clínica, como la Neisseria meningitidis, que ocasiona meningitis a nivel del sistema nervioso central, y la Neisseria gonorreae, que causa la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Entonces, esos sí son dos cocos gram negativos, pero eso los vamos a hablar en otro capítulo porque corresponden a otra morfología y a otra especie y a otro género. Solamente acá estamos haciendo mención que algunos autores Acinetobacter han comparado con las Neisserias. Moraxelas también, causantes de infecciones a nivel respiratorio, también sobre todo en pacientes fumadores. También su morfología es como diplococos, diplobacilos cortos. Y la Quinquela como diplobacilos. Pero hay reacciones en laboratorio, como las hemos visto, como la oxidasa, que las van a diferenciar. Por ejemplo,
Oxidasa negativo es género Acinetobacter y las demás son oxidasa positivo. Entonces es una prueba determinante para identificar Acinetobacter en laboratorio, ¿no? Luego la catalasa, que vean que todos estos géneros dan positivo, excepto la Quinquela. Reducción de nitratos, aquí Acinetobacter, Neisseria positivo, Moraxella puede ser positivo o negativo, Quinquela positivo. Su metabolismo y su formación de ácido a partir de glucosa. Entonces, prueba determinante en laboratorio. La morfología es similar en los 4 géneros, pero la prueba determinante oxidasa. Este Acinetobacter, como observan así, crece en el agar maconque, que puede tener incluso similitud a una E. coli o una Klebsiella, pero en realidad si hacemos una tinción de Gram, vamos a observar un cocobacilo, ¿no? No un bacilo como sería la Klebsiella o como sería la E. coli. Los microorganismos del género Acinetobacter presentan una configuración baciliforme durante el crecimiento rápido y cocobacilo durante una fase estacionaria. Son gram negativos, tienen cápsula. Sabemos que los microorganismos que tienen cápsula son más virulentos porque van a evitar la fagocitosis, ¿no es cierto? Son inmóviles, son aerobios, con tendencia a retener el violeta de cristal, lo que puede conducir a una identificación errónea con gram positivos. Hay que tener mucho cuidado al realizar la coloración de gram porque puede existir errores al momento de teñir. Como son gram negativos, no fermentan azúcares, están distribuidos en la naturaleza, dijimos, puede estar también en la piel, como flora comensal, son oportunistas, su compañero ya lo ha definido muy bien como son oportunistas, son agentes de infección a nivel hospitalario y adquieren resistencia con facilidad a los antimicrobianos. Y así observamos en la placa cuando vamos a realizar el crecimiento en un agar, puede ser nutritivo Müller, de ese color y de este tamaño. Son colonias convexas, de borde definido y rosadas. ¿Qué más? En el huésped susceptible, sobre todo ataca a aquellas personas que tienen enfermedad de base, aquellos que están con procedimientos invasivos, como hemos visto, ¿no? Vía aérea, pueden tener un catéter urinario, aquellos pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía, aquellos que están con ventilador mecánico, en estos pacientes, sobre todo como son oportunistas, a ellos va a atacar. Aquellos pacientes que están con aquellos pacientes que están con una larga terapia antimicrobiana también. ¿Cuál es el reservorio? Un paciente infectado o colonizado, puede ser que un paciente en una sala, ¿verdad? En las salas de los hospitales, generalmente hay varios pacientes. Puede ser que uno esté infectado, este va a ser el reservorio, ¿no? O colonizado, no simplemente infectado, que puede diseminar a través de las manos del personal de salud en los demás pacientes. O también puede ser otro reservorio, el personal, ¿no? Que por eso es que se dice, lávese las manos para atender a un paciente y a otro. Digamos que el médico atiende a un paciente en una cama, en una misma sala, y para ir a atender al otro paciente no se lava las manos y ya está diseminando, ¿no? Entonces el reservorio, el personal, a través de las manos, eso es transmisión cruzada. ¿Qué más? A través de la piel. En los baños de los pacientes, también puede ser que un paciente esté colonizado y vaya al baño y luego entre otro paciente, ¿no? Entonces está el baño contaminado. Entonces es muy importante, una vez que se diagnostiquen sus pacientes, aislarlos para que los demás no prácticamente sean susceptibles a adquirir esta infección. Reservorios animados son el personal de salud y el paciente que esté infectado o colonizado. Reservorios inanimados puede ser las mudas del paciente, el entorno, la cama, la mesa, la historia clínica, su alimento, etc. Y las vías de transmisión, el contacto directo o el contacto indirecto. Entonces, el riesgo para que el paciente desarrolle, hemos dicho, su estadía hospitalaria prolongada, tal vez se haya sometido a alguna cirugía, que además se detecte la presencia en la herida, el
las manos del personal sanitario, sobre todo el personal de enfermería, ¿no? Presencia del catéter intravenoso o catéter uretral permanente, que no les cambien el catéter a los pacientes, es importante, no pueden tener por mucho tiempo estos catéteres, ¿no? Porque ahí van formando biofilms. Las bacterias hemos dicho que son redes que forman como para protegerse de, sobre todo del uso de antibióticos. Y entonces estos biofilms se adhieren a estos dispositivos con mayor facilidad y es más difícil erradicarlos. La admisión a una unidad de quemados o UCI y la asistencia mecánica respiratoria o el ventilador mecánico. Pues, ¿qué va a presentar el paciente si está con respirador mecánico? Le va a dar una neumonía, pero esa neumonía no va a ser una neumonía como hemos hablado, la neumonía por estreptococo neumonía, sino va a ser una neumonía asociada al uso del ventilador mecánico, porque es en el ventilador mecánico el microorganismo se ha multiplicado y prácticamente se ha adherido a ese dispositivo y a partir de ese, como el paciente está con esa ventilación, va a ingresar a través de vías respiratorias del pulmón y le va a producir una neumonía. Esa es una neumonía hospitalaria, no es la neumonía de la comunidad que adquirimos cuando nos infectamos de persona a persona. Cuando una persona nos tose, estornuda, una persona infectada y nosotros, otra persona susceptible, prácticamente le puede infectar, ¿no? A través de vía respiratoria por las gotas, etcétera. Esa no es, esa neumonía es neumonía de la comunidad. Aquí estamos hablando de anudado al paciente hospitalizado, ¿verdad? Sino el paciente ha adquirido neumonía por el uso del ventilador mecánico. Le han colocado este dispositivo, entonces este dispositivo puede que esté contaminado o las manos del personal, porque en todos los hospitales están estos patógenos oportunistas, y prácticamente por las condiciones de humedad, temperatura que hay en una determinada sala, se multipliquen y vayan migrando hasta tracto respiratorio y el paciente, como está inmunosuprimido, por eso son patógenos oportunistas, entonces va a ingresar a aparato respiratorio y el paciente va a empezar a botar flema verdosa a través del catéter, de la respiración mecánica del aspirado traqueal. Y va a tener fiebre, pero el agente causal no es el agente causante de la neumonía de la comunidad, sino acá el agente causal es las bacterias que circulan en esta sala de terapia intensiva. Ahí hablamos de los patógenos oportunistas como Acinetobacter, del que estamos hablando ahora. Luego pueden producir bacteriemia secundaria focopulmonar, también del pulmón, produce neumonía, produce bronquitis, luego inflama las capas del pulmón, la pleura, que se llama, ¿no ve que en la anterior clase les mostré? Le va a producir pleuritis, y luego de ahí va a pasar a torrente sanguíneo y le va a producir bacteremia y la infección se va a diseminar. También pueden producir infección de herida operatoria, como observan aquí en la imagen. Por ejemplo, este claramente puede ser una herida de un accidente, de un politraumatismo, por ejemplo, de una simple cesárea, de una cirugía, de estas cirugías que están muy de moda, cirugía plástica, cualquier tipo de herida operatoria. Puede contaminarse con el entorno hospitalario, infectar, ¿no? Y el agente causal, los oportunistas, los bacilos gram negativos oportunistas. ¿Quiénes? Pseudomonas, Acinetobacter. También causan infección de herida operatoria. También ITU asociada a procedimientos invasivos. Como ven acá en la imagen, este paciente está con un dispositivo, con un catéter que está directo a la uretra, es varón, ¿verdad? Como ven en la imagen, a la uretra. ¿Para qué le ponen esta sonda? Para que pueda eliminar la orina. Por muchas causas pueden poner, ¿no? Generalmente después de una cirugía de cáncer de próstata, el paciente tiene que eliminar la orina y bueno, le van a poner la sonda o el catéter urinario. Una de las causas. Entonces este catéter, si no le han colocado en las condiciones de asepsia el personal de enfermería,
¿no? Entonces puede estar contaminado con Acinetobacter o con cualquiera de estos bacilos gram negativos no fermentadores oportunistas, y va a ascender, 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 y como saben que tienen factores de virulencia, pilis, flagelos, pueden avanzar, se adhieren al epitelio de la célula del huésped, se multiplican, otros tienen cápsula, evitan la fagocitosis, tienen enzimas, exoenzimas, producen daño a nivel celular, avanzan y le va a producir ¿qué? Infección de tracto urinario. Pero esta infección de tracto urinario no fue producida por el uso de este dispositivo. Ahí entran los patógenos oportunos. ¿Ya? Y terapias con uso de antimicrobianos, es otro factor. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Lavado de manos. Lavado de manos. No por nada hay 2 días a nivel mundial donde celebramos el lavado de manos. Día Mundial del Lavado de Manos. 2 fechas existen para todos los sanitarios. Nosotros no podemos llevar las infecciones a nuestros pacientes, ¿no? Porque recuerden que ustedes, nosotros bioquímicos, también estamos en las salas, aquí con los pacientes, tomando las muestras de sangre para llevar al laboratorio, porque estos pacientes hospitalizados necesitan pues un monitoreo de pruebas de rutina o pruebas especiales, ¿no? Hemograma, gasometrías, solamente son los cultivos, ¿verdad? En microbiología también se requiere monitorizarlos cada cierto tiempo. A los de UTI peor, cada día hay que ver electrolitos, gasometría, hemograma, todo esto. Entonces el personal de laboratorio igual va a ir a tomar muestra, ¿verdad? No podemos nosotros ir con las manos sucias sin habernos lavado y ser un riesgo para el paciente, y además llevarnos en nuestras manos las bacterias al laboratorio y a nuestras casas, ¿verdad? Entonces, por eso es el lavado de manos que deben aplicar todo el personal de sanitario, enfermeras, odontólogos, médicos, personal de limpieza, todos los que trabajen en un entorno hospitalario, en una clínica, en un laboratorio, en un centro, etc. Lavado de manos, la medida más económica y eficaz para evitar las infecciones. Luego, otro aspecto para prevenir es que los clínicos y enfermeras normen los procedimientos invasivos, cuándo colocar catéter urinario, cuándo colocar respirador mecánico en paciente, etcétera. No colocar por colocar. Además, otra medida preventiva, racionalizar el uso de antibióticos, o sea, que no usar indiscriminadamente los antibióticos, sino utilizarlos de manera racional. ¿Qué quiere decir eso? Solo cuando sea necesario. Eso para los clínicos, ¿no? Y dice, solo frente a brote no controlado por cepa multiresistente, hay que aislar al paciente, puede ser un paciente con una Acinetobacter multiresistente, aislarlo en una sala y aplicar el manejo de corte. ¿Qué es eso? Que solo ahí podrá entrar una enfermera todo el día. No puede entrar varios personal de salud porque hay mayor riesgo de que se contaminen y ellos luego dispersen el microorganismo a otros pacientes y se produzca un brote, ¿no? Entonces, manejo de corte, ¿no? O si hay 2 o 3 pacientes infectados por un microorganismo el mismo, ponerlo en una sala a los 3 y solo considerar a un personal para que ingrese a la atención, para evitar la transmisión. Es manejo de corte. Y además usar medidas de contacto, quiere decir barbijo, mascarilla y todo lo que se use se descarte o se elimine. No lo podemos reutilizar porque existe el riesgo de que se contaminen otras salas, otros pacientes por el mal manejo, ¿no? Estudios de reservorio ambiental, aportación del personal de salud. También hay estudios donde nos realizamos, dependiendo del establecimiento de salud, hisopado a nivel de las narinas, de las axilas, de la ingle al personal de salud para ver si estamos colonizados por alguna de estas bacterias y nosotros seamos el transmisor a los pacientes, ¿no? Eso en el exterior se realiza de rutina. En nuestro país no lo realizamos casi en muchos lugares porque implica un alto costo. Y faltan todavía protocolos para establecerlo. Tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento de los pacientes,
pueden dar de última línea ya que son resistentes de base a algunos antibióticos, ¿no? Tratamiento selección carbapenémicos de última generación para enterobacterias, imipenem, meropenem. En Bolivia solo tenemos los dos, hay ertapenem, doripenem, en el extranjero, en nuestro país no lo tenemos. También dice que se ha demostrado el efecto sinérgico de la afección bactericida más rápida o para evitar el desarrollo de resistencia durante el tratamiento. La combinación con beta-lactámicos, imipenem más aminoglucósido puede ser gentamicina, micacina o un beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasa más aminoglucósido. Un IBL, por ejemplo, un piperacilina tazobactam más gentamicina, micacina, o una fluoroquinolona de cuarta generación más un aminoglucósido, ¿no? Estamos hablando de levomoxifloxacina más genta o amicacina. En nuestro país no hay más fluoroquinolonas. Y para concluir ya, el tratamiento debe ser individual para cada paciente sin perder de vista los principios de la resistencia bacteriana. La resistencia se atribuyó a plásmidos, transposomas y cromosomas. Se ha reportado brotes de cepas de Acinetobacter resistentes a imipenem en varias partes del mundo, en nuestro país también, en nuestro departamento también. Hemos realizado estudios en los hospitales más complejos de Cochabamba, en la maternidad, en el hospital Bien, en el gastro, que más adelante cuando revisemos los artículos científicos vamos a ver cómo se han desarrollado estos brotes de Acinetobacter en nuestro departamento. El sulbactam ejerce actividad bactericida intrínseca con otras cepas de Acinetobacter resistente a múltiples fármacos, y el tazobactam y el ácido clavulánico ejercen una mayor actividad anti-Acinetobacter que en comparación al sulbactam. Y los mecanismos de resistencia, que son la producción de enzimas que tienen la facultad de alterar los aminoglucósidos, beta-lactamasa en espectro, alteraciones cualitativas, cuantitativas de las porinas de membrana externa y alteración de las proteínas fijadoras de penicilina. Cuando llevemos mecanismos de resistencia y antibióticos, vamos a desarrollar con más detalle todos los mecanismos de resistencia, ¿sí? Entonces, hemos hablado de enterobacterias, gastrointestinales, E. coli, enterodierogénicas, salmonella, shigella, clostridium, campylobacter, las no fermentadoras, acinetobacter. Nos falta más todavía. Esta es una primera parte. ¿Alguna pregunta esta parte? Muchachos, muchachas, ¿siguen acá en la clase? ¿Alguna Sí, duda? doctora. Sí, Ay, qué bien que sigan, Midori, Marcelo. Yo pensé que ya me Doctora, habían abandonado. la bacteria Baumann es la que nos comentó al inicio de año. Sí, la que causaba brotes en los hospitales, ¿verdad? Sí, la Cinetobacter humana. Exactamente. Vamos a abordar más todavía con publicaciones y los artículos. Esta bacteria es súper interesante. Pero como ven, sí es un bacilo gram negativo, pero más que todo su morfología es coco-bacilar. No es ni bacilo ni coco. Es un intermedio entre coco y bacilo, pero es gram negativo. Ya, no fermentador. ¿Alguna pregunta más, Midori? ¿Los demás compañeros? ¿Ya se durmieron? No, doctora. ¿Qué les pareció estas bacterias oportunistas? Diego, Marcelo, Carolina, Yesenia. Creo que se durmieron. Ya. Bueno, entonces esta primera parte, en la plataforma está todo el material y continuamos la siguiente clase, pero la siguiente clase ya tenemos que vernos de manera presencial, ¿verdad? Con la presentación de sus
trabajos sobre los científicos microbiólogos. A las 7 vamos a empezar. Cada grupo tiene 10 minutos para presentar, ya sea en data, ya sea en papelógrafos, como ustedes quieran, pero cada grupo tiene máximo 10 minutos. O sea, tienen que sintetizar lo más que puedan y hablar, solamente presentar lo más puntual y lo más importante, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más respecto al trabajo. Doctora, Que es para el siguiente lunes. Rocío, adelante. no es necesario que las 5 o 6 personas que estamos en el grupo expongamos, ¿no? No, pero es necesario que las 5 o 6 personas sepan, porque yo les puedo decir al azar, las 5 al azar expone tal y es la nota para todo el grupo. Ya O le sé. puedo decir empieza tal persona y continúa tal y solamente 2 o solamente 3 o tal vez las 5, pero no se dividan, ¿no? Las 5 personas que al principio hasta el final, lo que van a presentar. ¿Sí? Está bien. Buenas noches, doctora. ¿Y debemos entregarle un informe de lo que vamos a investigar? No, ¿O solo la presentación? solo la presentación. Solo la presentación. Está bien, doctora, gracias. Sí. Ya. Ya, muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a quedar acá ya, muchachos. Ya, entonces nos vemos el siguiente lunes en el aula a las 19 horas. Que descansen, muchachos, hasta el siguiente lunes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Yesenia. Hasta luego.